Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Soy Mamá y Ahora qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y si es la primera vez que nos escuchas, te comento que este es el episodio número 15 y aunque no es imprescindible escuchar los capítulos anteriores para entender cada uno de los nuevos episodios que se publican, sí es bastante recomendable, ya que vamos poco a poco construyendo una base para lo que sigue. Así que si gustas, comienza por el principio y aquí te esperamos. O si no, puedes quedarte aquí, escuchas este episodio y luego vas buscando los episodios de acuerdo a tu tema de interés. Como contexto, te platico que todos estos programas están hechos en base a un libro que está en proceso de terminarse de escribir, que tiene dos secciones. La primera parte de este libro, que es en la que se encuentran todos los capítulos que llevamos hasta ahora en el podcast, y todos los que vamos a ver en la primera temporada, de hecho, y es una sección en donde todos los consejos son aplicables a cualquier edad, con su correspondiente adaptación, que seguramente tú sabrás hacer, pero todos son a cualquier edad, adultos, niños, jovencitos, adolescentes, hijos ya fuera de casa inclusive. La segunda sección es una en la que vamos a dar consejos más prácticamente aplicables, de preferencia en el grupo de edad que se indica. Entonces vamos a hablar de grupo de niños de 0 a 8 años de edad, luego los niños de 8 a 15 y así vamos a ir más por etapas más específicas. Esto va a ser en la segunda temporada de programas, si Dios nos lo permite. Por ahora, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y sobre todo que ustedes estén conmigo. Les recuerdo que me pueden escribir por Facebook, por Instagram y también pueden escuchar todos estos podcasts en nuestro canal de YouTube, donde ya hemos empezado a subir algunos videos con entrevistas que van a ir complementando nuestros programas de audio. Los videos no van a ser tan frecuentes como los programas de audio, pero vamos a tratar de tener algunas novedades y algunas cosas especiales. La semana antepasada, si no me equivoco, hablamos de permitirle a veces a nuestros hijos entrar en nuestra intimidad y conocer un poco más de cerca algunos de nuestros sentimientos. ¿Cómo te fue? ¿Fue más fácil o más difícil de lo que creíste? Luego, la semana pasada, hablamos acerca de cumplir lo que prometes. Y también en esa, yo creo que la tarea era pesada. Pero, ¿qué te pareció? ¿Pudiste encontrar cosas que estabas dejando pasar y que tal vez ahora pueda ser mucho más eficaz en esos temas? Me encantaría que me lo cuentes, escríbeme y vamos viendo y vamos platicando y viendo otras perspectivas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un consejo muy peculiar porque habla de varios aspectos del mismo hecho, de la relación entre papá y mamá. ¿Y te has puesto a pensar en alguna ocasión cómo la relación de tus padres marcó tan clara y profundamente tu matrimonio? Esto es cierto en todos nosotros, incluso en los que no tuvieron a ambos padres o no estaban juntos sus papás. Eso también impactó tu vida actual y tu relación con tu cónyuge y o con el padre o madre de tus hijos. Lo buena o mala, cercana o distante, pública o privada, feliz o infeliz que haya sido la relación de tus padres, es el marco en el que tú has desarrollado la tuya. Y luego a eso, pues le vamos a agregar un poquito de sabor al meterle el efecto campana que sin querer tal vez hiciste de las cosas que no te gustaron o de las que más te afectaron. Por ejemplo, hay cosas que antes de casarte tú decías, yo nunca voy a hacer esto o nunca voy a decir esto o nunca voy a actuar de la manera en la que mis padres lo hicieron. Eso es un efecto campana de aquello que tus padres hicieron y una de dos. O cuando te cases entiendes por qué lo hacían así y lo superas e incluso hasta lo imitas, o sigues con la idea de hacer las cosas diferente porque a ti te afectó la manera en la que tus padres lo hicieron. Sea como sea, el hecho es que estamos muy influenciados por la experiencia que tuvimos como hijos
Y por eso mismo debemos estar más conscientes de la experiencia que nuestros hijos están teniendo con nosotros como padres. Yo creo que la generación de nuestros padres no tenía mucha idea de cómo nos estaban afectando, porque a su vez ellos no estaban enseñados a, y lo digo entre comillas, juzgar, evaluar o analizar a sus padres. Ellos tenían otra forma de pensar y de ver las cosas. Nuestros abuelos y padres creían cosas como, por ejemplo, los niños no se dan cuenta o no entienden de estas cosas. O frases e ideas como, estas son cosas de adultos y los niños ni se fijan. O incluso cosas más profundas o más difíciles como, los sentimientos son para los débiles. Usted se aguanta y acepta las cosas como son. De ninguna manera creo que lo hayan hecho por maldad. Simplemente estaban convencidos de que así eran las cosas. Ahora nosotros sabemos que no es así y seguramente estamos cometiendo otros errores de los que ni siquiera somos conscientes. Así que de antemano, espero que nuestros hijos nos perdonen y que sean mejores que nosotros. Algunas de ustedes que ya son abuelas y escuchan estos programas me han dicho, ¿por qué esto no se nos ocurrió a nosotras cuando estábamos criando a nuestros hijos? Y creo que precisamente esa es la respuesta, porque fueron una generación que no cuestionó a sus padres, solo los imitó y siguió los preceptos tal como se les habían enseñado. Pero ahora las generaciones van evolucionando y avanzando mucho más rápido que como lo hacían antes. No puedo decir que sea necesariamente mejor o peor que antes. Simplemente son diferentes. Por eso es necesario cuestionar y entender mucho más claramente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Mi esposo maneja un concepto que a mí me encanta. Él lo ha nombrado abstracción sin juicio. Es decir, observo y analizo la situación como saliéndome de ella, como si yo estuviera viéndola desde arriba, desde el techo, para poder entender lo que está fallando o lo que está sucediendo y de esa manera yo pueda resolver de una forma más rápida y mejor aquella situación que estoy enfrentando. Pero en ese análisis tengo que tener cuidado de no llevar un juicio a los participantes en esa situación. No se trata de juzgar personas o de asignar culpas o responsabilidades, sino de aprender de aquello que estamos viviendo para poder enmendarlo o mejorarlo. Bueno, ya me extendí mucho porque este es todavía el preámbulo y ni siquiera les he dicho cuál es el consejo de esta tarde, de este día. El consejo es: ama, admira, respeta y juega con su papá. O si tú eres papá, entonces con su mamá, con la madre de tus hijos, con el padre de tus hijos. Como ya lo he aclarado en otros programas, esto es totalmente aplicable a los padres también y no solamente a las mamás. Pero pues yo uso el pronombre o el nombre o mamá porque es mi lógica femenina, ¿verdad? Pero si tú eres papá y me estás escuchando, aplícalo, por favor. Los hombres, en general, necesitan sentirse respetados y admirados por sus esposas y por sus hijos. Este es el alimento emocional indispensable para cualquier hombre. Las mujeres definitivamente también necesitamos respeto y admiración, pero no en el grado en el que los hombres fueron diseñados por Dios con esta necesidad. Por otro lado, los niños tienen la necesidad de admirar a sus padres e imitarlos. Así es que si unimos estas situaciones, este consejo es perfectamente lógico y nutre a las personas más importantes de tu vida, a tu cónyuge y a tus hijos. Cuando amas a tu esposo y lo demuestras física y abiertamente, eso hace que tus hijos se sientan más orgullosos de su papá y lo traten de la misma manera, o sea, con amor. Un ejemplo o ejercicio muy sencillo que tú puedes aplicar con niños pequeños y hasta de unos 10 o 12 años es este. Cada vez que haya una oportunidad, tú di: pido sentarme junto a papá o pido ir de la mano de papá.
Después de unas cuantas veces, tus hijos van a empezar a decir lo mismo y a decir, pido sentarme o pido ir de la mano de mi papá. Y pronto, papá deberá de tener más de 2 lugares junto a él o más de 2 manos, lo cual obviamente es imposible, porque todos van a querer sentarse junto a él o ir de su mano. ¿Por qué? Porque tus hijos te imitan. Y si tú muestras interés por papá, ellos verán que hay algo bueno que debe pasar cuando estás junto a él y desearán también hacerlo. Si tú te muestras cariñosa con tu esposo y viceversa, los hombres con su esposa, tus hijos lo van a imitar. Además de que emocionalmente les va a causar una sensación de placer el ver que sus padres se aman. Vamos a hablar con mucha más amplitud de esto en otros episodios, pero por ahora quiero enfatizar que mostrar abiertamente tu cariño o amor por tu cónyuge, obviamente de una forma prudente, ¿verdad? No exagerada o no que cause incomodidad a los demás. Pero ese es uno de los paradigmas más fuertes que en general mi generación tuvo que cambiar con respecto a la generación de nuestros padres, con sus muy honrosas excepciones, ¿verdad? Porque yo conocí parejas de la generación de nuestros padres que eran muy abiertas en cuanto a sus demostraciones físicas y eso era algo valioso y algo admirable para nosotros. Pero bueno, además de mostrar tu admiración y tu respeto por tu pareja, es importante que te vean tus hijos también en esos momentos de esparcimiento, en los que dejas un poco de lado tu figura estricta y firme de autoridad y sean simplemente pareja. El hacerse bromas uno al otro, el jugar a hacerse cosquillas, jugar escondidas, jugar carreritas, guerras de almohadazos, perseguido, el voto o cualquiera de esos juegos simples y sonsos tal vez que parezcan que ustedes como padres se pongan en un plan de niños y disfruten y terminen riendo a carcajadas. Será un imán inevitable para que tus hijos quieran unirse a ese juego y disfruten de ustedes en otro aspecto e incluso descubran que los padres pueden ser divertidos de vez en cuando. Una vez que los hijos se unen al juego, pueden hacer competencias a lo mejor de hombres contra mujeres o de hijos contra padres, dependiendo obviamente de las edades y del juego, y sin mucho esfuerzo y pasando un rato agradable, estarás llenando el tanque emocional de tus hijos con alimento de la más alta calidad. A simple vista, podría parecer que esto se contrapone con el respeto y con la admiración de las que inicié comentando que es necesario tener, pero lo cierto es que no se contraponen, incluso se complementan, ya que la admiración puede ser incluso por tener la capacidad de que el papá sea firme cuando es necesario y juguetón y divertido cuando se puede hacerlo. Un padre que tiene esa capacidad de adaptarse a las necesidades y a las situaciones y que no es siempre inflexible y cuadrado, definitivamente es digno de admirarse. Un padre que puede ser un gran ejecutivo o un reconocido abogado o un duro y estricto ingeniero de construcción o un brillante investigador, un maestro exigente o un vendedor implacable y ambicioso, o cualquiera que sea la profesión que ejerza, que lo haga con intensidad y compromiso. Pero cuando llega a casa, cambia, se quita el saco, el sombrero, el disfraz de trabajador y hace sus ajustes mentales necesarios para poder tirarse al piso y jugar con sus hijos, o ver una película, o reír a carcajadas, o sentarse en la mesa a jugar un juego de mesa o de caras y gestos, o salir a jugar escondidas con sus hijos y los vecinos. Este es un padre a quien sus hijos y su esposa admiran y respetan. En nuestra casa, mi esposo es mucho más flexible para hacer esos cambios y ponerse en modo simple que yo. Incluso a veces se le pasa la mano de simple y cae en lo que llamamos chistes de papá. Pero yo tengo que aprender un poco más a dejar mi postura de rigidez y ser un poco más ligera y bromista cuando es conveniente. Y lo he estado tratando de hacer, aprendiendo un poco de él. Pero por otro lado, cuando es momento de ser firmes, duros o consistentes,
Es necesario que nosotras, como mamás, enseñemos a nuestros hijos a admirar a su padre por ser así, por ser firmes, por ser consistentes y respetar sus decisiones, aun cuando no estemos de acuerdo con ellas del todo. En el momento que tú muestras poco respeto por tu esposo frente a tus hijos, estás abriendo la puerta a que ellos hagan lo mismo con él y contigo, porque además de seguir tu ejemplo al perderle el respeto a su papá, ellos perderán el respeto por ti al ser inconsistente y ofender a su papá. Busca razones para admirar al padre de tus hijos y compártelas con ellos, ya sea que él esté presente o no. Por ejemplo, tú puedes decir frases o hacer comentarios como este. ¿Se han dado cuenta lo paciente que es su papá con nosotros? Eso me hace sentir muy agradecida. O frases como, me encanta que tu papá siempre está de buen humor y cuando llega a la casa lo hace bromeando. O algo como, me admira que tu papá siempre toma el tiempo para llamarme en la mañana solo para ver si estoy bien. Eso me hace sentir importante o amada, etcétera. ¿Entiendes? Con ese tipo de comentarios ayudas a que tus hijos observen esos detalles y desarrollen esa admiración por su padre y por ti, porque tú estás siendo sensible y agradecida con lo que su papá hace. Y además ellos van a comenzar a ver cosas que admirar en su papá y también cosas que admirar en ti. Piénsalo por un momento. Si papá está fuera de la casa y o del contacto con los hijos la mayor parte del tiempo, tus hijos van a aprender a conocerlo a través de tus ojos. ¿Qué ven tus hijos cuando tú ves a tu esposo? ¿Qué reflejas o qué reflejan ellos en su trato o comportamiento con su papá que han aprendido o imitan de ti? ¿Eso te hace sentir feliz? La manera en la que tus hijos tratan a su papá es muy, muy impactada por cómo lo tratas tú. Y a veces nos damos cuenta hasta que vemos a nuestros hijos tratar a nuestro cónyuge de la misma manera. Tal vez ya lo sepas, pero no está de más decírtelo claramente. Desmentir a tu esposo cuando él no está, o decir, vamos a hacer esto, pero no le digan a papá, o dar un permiso que él ya había negado, no son formas de mostrar respeto por él. Al contrario, en las últimas semanas hay un anuncio de televisión que me resulta realmente insultante en este sentido. Es de una aplicación de ventas por televisión en la que ponen a un papá con su hija viendo la tele y se enteran de que en dicha aplicación venden el videojuego que la niña quería. Y además con los famosos meses sin intereses y con cargo a la factura del sistema de cable que lo anuncia. En fin, todo el paquete perfecto para que la niña tenga su videojuego. Pero voltean a verse y el papá le dice a la niña, bueno, pero no le digas a tu mamá. Ambos sonríen y presionan el botón de comprar. Supongo que para efectos de vender, eso debe funcionar. Pero créeme, para efectos de la nutrición del corazón de nuestros hijos, eso no nutre, sino que destruye, porque estás abriendo una puerta a la convivencia que manda mensajes muy confusos y dañinos para los niños. Además, se te va a voltear tarde o temprano, porque te la van a hacer también a ti. Y entonces los niños van a aprender a ocultar información a los padres según les convenga y a manipular al padre cuando no está el otro. Por ningún lado eso es algo que vaya a resultar bien. Y sin embargo, tristemente es una práctica mucho más frecuente de lo que quisiéramos aceptar. En Proverbios 31, 11 y 12, hay unos versos muy poderosos respecto a este tema que me han servido como recordatorio de mi modelo a seguir. Todo el pasaje de Proverbios 31, a partir del verso 10, es un excelente modelo que se conoce como la mujer virtuosa. Pero centrándonos en el tema específico de mostrar respeto y admiración, esto está muy claro. Dice en los versos 11 y 12, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y entonces te pregunto yo a ti, ¿qué haces
para que alguien te dé su confianza? ¿Cómo respondes ante alguien que te da su confianza? Si tienes la bendición de tener un cónyuge que vela por la familia y que trabaja junto contigo en la crianza de los hijos, es porque su corazón está confiado en ti. ¿Está recibiendo la ganancia de esa confianza? Esa ganancia no son otras que las semillas de amor que tú siembras en el corazón de tus hijos a favor de él o de ella, en caso de que seas tú un papá, dándole bien y no mal todos los días de su vida. Propone en tu corazón sembrar esas semillas de amor y respeto en el corazón de tus hijos y recogerás frutos sobreabundantes que saciarán también tu propia vida. Nuevamente vas a tener un doble play porque vas a beneficiar a tu cónyuge y a tus hijos al mismo tiempo. Si por otra parte no tienes la bendición de tener a tu pareja apoyándote, aún así puedes sembrar esas semillas en el corazón de tus hijos. Tal vez batalles un poquito más para encontrar algo bueno que admirar o respetar de él o ella, que tal vez no te apoya o incluso no está presente. Aún así, te animo a que lo intentes. Dependiendo de lo grave que sea la situación, entiendo si no puedes, pero si no más, no le hables mal ni menosprecies a el padre o la madre frente a ellos. Destruir la figura del cónyuge ausente, del padre ausente, solo dejará un hueco y un vacío en el corazón de tus hijos que tú jamás vas a poder llenar por más que te esfuerces. En los más de 47 años de experiencia pastoral que ha tenido mi padre y en su muy marcada tendencia a tratar de compensar a los hijos que no tenían padres presentes, lo he escuchado decir muchísimas veces. Buen padre o mal padre, los hijos siempre necesitan relacionarse con su padre y conocerlo. Ese hueco solo lo puede llenar esa figura. Después de eso, los demás tal vez podamos hacer algo al respecto, dice mi papá. Es decir, otras personas u otras figuras pueden ayudar, pero jamás podrán llenar del todo ese hueco que deja el padre ausente. Y con base en ese consejo, te ruego que cuides el corazón de tus hijos. Y si no tienes nada bueno que decir de su padre o de su madre, entonces simplemente no digas nada. No creo que tenga que abundar mucho más en esto, porque si tú eres sensible a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Respecto a este tema, no pude resistir la tentación de nuevamente invitar a mi hija Amanda, esta invitada especial que es un constante recordatorio para mi vida de este consejo en particular. Tengo que confesarles que conforme mis hijos fueron creciendo, yo me fui relajando un poco en este aspecto y dejé de ser tan intencional en mostrar mi respeto y mi admiración por su papá. No dejé de respetarlo de ninguna manera, ni de admirarlo, pero dejé de ser intencional en mis muestras externas. Incluso tal vez hasta me permití mostrar mis frustraciones hacia él con un poco más de libertad. Pero entonces comenzó a darse un fenómeno muy interesante en el que no sé si de forma consciente o inconsciente, ahorita lo vamos a averiguar, Amanda comenzó a llamarme a cuentas. Y en mis expresiones donde yo me quejaba o donde yo decía alguna cosa de mi esposo, me decía cosas como, mami, es papi y así lo amamos, como un recordatorio, ¿verdad? O cuando yo me ponía gruñona, ella decía, papi, yo sí te amo cuando te pones chistín. O frases en las que ella me hacía recordar aquello que yo solía recalcarles y admirar cuando ellos estaban pequeños. Así es que muñeca, aparte de que Amanda es la que vive aquí en la casa, así es que es más fácil que ella me acompañe y me apoye en estos podcasts. Por eso la tengo aquí más de cerca, ¿verdad? Pero en este consejo en particular, Amanda definitivamente ha sido mi piedrita en el zapato cuando yo me alejo de estas, de hacer esto. Muñeca, ¿qué nos puedes aportar de este tema que hemos estado hablando sobre lo importante de que tu mamá ame, respete, admire y juegue con tu papá, tanto en tu etapa de niñez como en la etapa actual?
Pues, hay varias cosas que dijiste y conforme estabas hablando estaba tratando de pensar en qué iba a decir yo. Y sí es muy cierto eso de que los hijos, imitan mucho a los padres, y las conductas que ellos tienen, pues, entre sí. Porque yo tengo muy grabado y es muy cierto que cuando estábamos chiquitos yo te escuchaba que tú a papá le decías papá, no le decías Edgar, le decías papá. Porque y después, mucho tiempo después, platicando con una amiga mía que me decía, es que yo de chiquita a mi papá le empecé a decir Enrique, porque mi mamá le decía Enrique y pues yo le decía Enrique. Y yo decía, pues yo a mi papá siempre le dije papá, porque mi mamá le decía papá. Y entonces ya más grande entendí que lo hacías por eso, lo hacías porque tú decías, yo quiero que mis hijos entiendan que él es su papá. Entonces tengo que hablarle así, ¿no? Y varios toques así que recuerdo que después entendí ese tipo de cosas. Realmente muchas cosas no las tengo muy claras de cuando era niña. Sí me acuerdo de que ustedes tenían sus juegos y de que todo el tiempo este, em, teníamos este juego en el que yo no sé si tú empezaste y por eso lo teníamos, pero recuerdo mucho que teníamos este juego con Annie en el que nos sentábamos al lado y era mi papito lindo y era de que yo lo tengo conmigo y Annie, no, mi papito lindo. Sí, Claro que ese juego, definitivamente yo lo empecé y ustedes ajá. siguieron. Y claro que ese juego no le duró mucho a Annie, ¿verdad? Porque implicaba abrazar a mi papá y bueno, ya vimos que Ana Sofía ese no es su lenguaje del amor. Pero, pero sí, había varias cosas. Y ahorita que mencionas lo de llamarte a cuentas o así, esos han sido, o sea, me desbloqueaste como, por así decirlo, este recuerdo de que sí es cierto. Yo siempre había tenido esta imagen o pues tú me la habías mostrado de respeto, admiración y como tratar bien a papá, ¿no? Siempre. Y como dices, sí, creo que conforme fuimos creciendo, y yo no creo que esté mal del todo que te hayas relajado en ese aspecto, porque también luego vamos a vivir en una burbuja en la que mis papás nunca se pelean o mi Sí. mamá jamás dice que mi papá está mal y pues tampoco Ujú. es correcto porque entonces yo voy a tratar de buscar lo mismo y cuando no lo encuentre me voy a frustrar. Desilusionar. Exactamente. Pero sí recuerdo de varias ocasiones en las que o yo te decía eso, ¿no? O volteaba y le decía a papi de papá, no te preocupes, yo sí te quiero así, o sea, aunque te estés portando chistoso o diciendo cosas como que a veces Simple. ajá, exacto. Y también recuerdo mucho la frase que hasta ahorita a la fecha te digo que es, mamá, es papá y tú lo elegiste, tú te casaste con él. Así es. Entonces, como que recordándote de, tú lo elegiste, entonces ahora te toca y ahí estás y no solo aguantarlo, sino amarlo y quererlo y respetarlo y todo, ¿no? Buscando esta como conducta pues sí, de mantener esa admiración y respeto y amor. Y no, otra vez, no que le faltes al respeto o lo dejes de admirar o lo dejes de amar enfrente mío, sino que has mostrado un poco más sobre la realidad de lo que es una relación de pareja, que tienes tus altas, tienes tus bajas, tienes tus desacuerdos, tus peleas, tus discusiones, pero a fin de cuentas todo cae en que yo te sigo amando y yo sigo siendo pues tu esposa, en tu caso, ¿verdad? Y sigue siendo la persona que más amo y la persona que más admiro y la persona que, o sea, porque es tu esposo y es lo que debe ser. Así es. ¿Qué cosas aprendiste a admirar específicamente de tu papá a través de los ojos de tu mamá? Pues varias de las cosas que aprendí, o sea, yo sí me acuerdo un poco de cuando estábamos chiquitos y papi trabajaba mucho, porque le tocaba trabajar como horas extras, por así llamarlo. En la iglesia siempre ha tenido pues carga de trabajo, porque aparte de su trabajo como pastor, pues tiene que atender personas y tiene juntas y tiene funerales y tiene bodas y tiene como cosas de imprevisto que a veces salen y tiene que responder. Entonces siempre he aprendido a admirar mucho esa parte de mi papá de responder y de estar ahí para las personas que lo necesitan. Y por otro lado, también cuando ha tenido problemas, siempre he aprendido y aprendí de ti a admirar, porque a veces pues yo no lo notaba, pero admirar que papi es una persona sumamente perdonadora o que no tiene guarda nada de rencor. rencores. Ajá. Entonces le ha tocado vivir situaciones difíciles en las que incluso nos hemos visto involucrados nosotros, en donde lo más fácil sería guardar rencor y decir esta persona no la vuelvo a ver en mi vida o esta persona
no le vuelvo a hacer el bien o espero que le vaya mal, ¿no? Porque es lo lógico y es la reacción humana, pero como tú nos has enseñado y nos has enseñado a notar que mi papá no reacciona así. Mi papá es, pues sí, me hiciste daño, sí, todo, pero Dios me llama a amarte independientemente de lo que tú hayas hecho y a tratarte bien y a estar ahí para ti y apoyarte en lo que necesites. Y pues eso es algo que a lo mejor yo no notaría si tú no me lo hubieras dicho, porque a veces son cuestiones privadas o son personas que yo no sabía la parte buena o la parte mala de esta situación o de esta relación y tú me platicas o me has hecho comentarios como te has dado cuenta que papá jamás ha hecho esto o aquello. Y es pues algo que yo admiro mucho de mi papá, este, gracias a que tú me hiciste verlo, porque pues no lo hubiera podido ver de otra forma. Ya sé, tu papá tiene un corazón tremendamente noble y no habla mal de otras personas No. y es conciliador a veces hasta decir basta. Sí. Pero bueno, ¿recuerdas, por ejemplo, el juego que hacíamos con ustedes de cuando estaban chiquitos, verdad? De besarnos sin que nos vieran. Sí, claro, porque aparte éramos chiquitos, entonces como que era todo este tema en como, no en contra de, pero como los besos no son para niños, ¿no? Los besos, obviamente en la boca, pues, de pareja, no son para niños. Y entonces me acuerdo mucho que tanto en películas como ustedes mismos era como, no lo veas, no lo Les veas. tapábamos los Ajá, ojos. era como, no veas, no veas, se están besando. Y ustedes mismos, sí, de repente, no sé, íbamos en el carro y tipo ya se estacionaban y estaban en un semáforo en rojo y se acercaban a besarse y justo ponían una libreta o una Biblia o un legajo o lo que sea que tuvieran ahí cerca a la mano para que no viéramos. Y nosotros siempre jugábamos de que, no, yo sí lo vi, o sea, entre mis hermanos y yo, como diciendo, pues sí. Y fíjate que ahorita, que estabas platicando, me acordé de una conversación que tuve hace poquito con mis amigas en la que platicábamos, porque yo le hice un comentario a una de mis amigas y le dije, es que a mí me encanta ver a tus papás, porque siento que tus papás, aparte de estar casados, se gustan. O sea, como que siguen estando enamorados uno del otro. Y yo se lo dije como un cumplido, como, qué padre, porque tu papá siempre le habla a tu mamá como, mi amor, ¿cómo estás? Y así, ¿no? Y igual ustedes, pues, siempre se hablan de mi vida, precioso, mi vida, mi amor, y así, ¿no? Pues, que son cosas, pues, que también te ayudan a recordar como, esta relación que tienen. Y estábamos platicando y decían, sí, es que para mí, otra de ellas decía, para mí es súper importante ver que mi papá y mi mamá todavía se gustan, o sea, tienen 25, 26 años de casados, 20 años de casados y siguen gustándose, o sea, siguen, no es solo estoy casada con él y pues tengo que vivir con él y es el papá de mis hijos, no, es mi novio, sigue siendo mi novio, sigue siendo como esta persona que amo con todo mi corazón y que quiero estar con esta persona ahí todo el tiempo y pues es algo muy padre porque ahora este comentario va al hecho de que sí lo notamos, como hijos sí nos damos cuenta si mis papás aparte de estar casados todavía se gustan, si mis papás aparte de estar casados si se siguen queriendo y siguen buscándose estar en contacto o estar platicando o tener su tiempo a solas, como ustedes, por ejemplo, que aprovechan y tienen su date night de cada noche, cada semana. Entonces, una vez a la Dentro de lo semana. posible. Sí, siempre y cuando el trabajo de papi no se atraviese. Pero sí, ustedes procuran mínimo una vez a la semana salir como novios. Y también esa es otra de las cosas, como que ustedes desde que estábamos chiquitos y empezaron con esta como tradición, empezaron a decir, esta es nuestra salida de novios. Y al utilizar el sustantivo novios o la forma de decirlo novios, o sea, una cosa es como que cuando eres chavo o cuando eres niño, como que dices, los esposos son los papás, los que están ya cansados y ya están de que amargados o así, ¿no? Porque los ves en las películas, incluso muchas películas o series te muestran que una vez que te casas, se acaba la magia, se acaba el amor, se acaba la felicidad, te estás atando, te estás esposando precisamente o cosas así, ¿no? Y el hecho de que ustedes dijeran de que es nuestra salida de novios hacía que nuestro concepto de la salida fuera como en las películas o en las series, los novios, que es lo más feliz del mundo y todo es miel sobre hojuelas y todo es feliz y todo es bonito y puro amor y cosas así. Entonces también eso a mí se me hacía muy padre porque es como una forma en la que tú me enseñas o me ayudas a entender que más allá de si estoy casada o no estoy casada y así,
cuando tenga mi pareja, toda la vida va a ser mi novio, toda la vida va a ser esta persona con la que quiero, la que debo querer estar, pues, y así. Así es. Sí, fíjate que sí, yo me acuerdo que cuando aconsejábamos parejas, yo les decía, si tú ves a una pareja besándose en el parque, en el centro comercial, en donde sea, tu primer concepto es son novios, y si ya son personas mayores, a lo mejor piensas que son amantes, pero tristemente no es tu primer pensamiento decir, ay, mira, son esposos. Entonces, obviamente con cierto decoro, con sobriedad y todo, pero el mostrarse cariño físicamente es una forma de decir, este es el hombre que yo escogí y estoy orgullosa de él y yo quiero andar de su brazo, ¿verdad? Como había una película que así se llamaba, Del brazo por la calle. Y me acuerdo yo que cuando empezamos ese juego de que no nos vieran besándonos, era precisamente la psicología invertida de que ustedes notaran eso que nosotros hacíamos. Y entonces de repente íbamos en el carro, ustedes iban sentados atrás en sus sillas y nos hacíamos ojitos, Edgar y yo, y cuando sentíamos que estaban ustedes medio distraídos, nos acercábamos a darnos un beso en la boca. Obviamente el beso duraba 2 segundos y medio, y para cuando ustedes volteaban ya nos estábamos retirando uno del otro, pero para ustedes ya sabían lo que había pasado y era así como que sí lo vi, y gritaban y todo. A veces llegaba tu papá en la noche, por ejemplo, y donde yo iba a recibirlo, a darle un beso de buenas noches, de bienvenida, ustedes venían y corrían para poderlo ver y se metían entre nosotros y decían, me acuerdo perfecto, hay una escena en donde Caleb se está metiendo entre nosotros y dice, lo vi desde abajo. Pues claro, él era un niño chiquito, se metía entre nosotros, lo vi desde abajo, ¿verdad? Como si tuviera diferentes perspectivas. Pero el punto es, eran juegos que transmitían un mensaje y es un mensaje que nutrió sus corazones y que todavía ustedes tienen grabado y que les transmitió el mensaje correcto que ahora ustedes van a poder aplicar en su vida de adultos. Entonces, de eso se trata. El consejo de hoy es ama, juega, respeta a su papá y muéstrale ese cariño. Y créeme, eso va a hacer algo muy valioso en el corazón de tus hijos. Pues muchas gracias, Amanda, por acompañarme. El próximo episodio ya no va a estar Amanda con nosotros, pero vamos a hablar de un tema un poco escabroso, pero muy valioso y necesario. Así es que no te pierdas el próximo episodio. Por ahora, nos despedimos de ti animándote a observar y analizar las formas en las que tus hijos necesitan ser amados y proponerte hacer los cambios correspondientes. Créeme, vale la pena esforzarte por nutrir el corazón de tus hijos.